¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que se dio este tiempo para estar con nosotros aquí en el Día del Juicio, en el canal del Congreso. Y mire, hoy tenemos una discusión muy interesante. Algo que ha venido ocurriendo en los últimos días en lo político en la ciudad. Y seguramente usted ya supo, porque fue una conversación que se dio en todos los ámbitos de la vida pública y en la privada también. Esto del hartazgo de la gente por el dinero, por los recursos, por las prebendas que han recibido los actores políticos durante mucho tiempo, sobre todo aquellos que están inquistados en los institutos electorales del país y desde luego de cada una de las entidades. Esto fue constante, nos quejábamos todos. De pronto vino la idea de hacer el cambio requerido después de todas estas críticas y se apagaron las voces. Y entonces la crítica fue al contrario. ¿Qué nos sucedió? Exactamente no lo sé. Lo que le puedo decir es que hoy, aquí en el Día del Juicio, vamos a platicar con Marta Ávila. Ella es la encargada, ¿qué le diré? La jefa de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Con ella vamos a hablar de qué pasó, porque en su ciudad, en nuestra ciudad, se acaba de dar un paso muy importante para modificar esto que nos tenía harto. Esto de hacer de la política una forma de vida muy especial para un grupo de burócratas enquistados, como decía, en las instituciones electorales del país. Entonces, vamos a hablar de esto. Mire usted, seguramente ya escuchó en la radio unos comerciales que dicen que el INE es nuestro, que el INE es suyo, en una estrategia desde luego muy clara por tratar de estrechar vínculos entre la población y estos institutos. Desde luego que quedaron dañados en la imagen pública después de todo lo que se hizo para tratar de impedir que hubiera una consulta sobre la revocación de mandato. ¿Qué pasa ahora? Pasa que nos están diciendo que el INE es nuestro y es tan mala la publicidad que uno tendría que decir, ¿y cuándo nos lo quitaron? ¿Nos lo están devolviendo? ¿O nos están haciendo creer que es nuestro porque quienes mangonean, a final de cuentas, son ellos? Esto es parte del imaginario en el que se ha estado discutiendo qué va a pasar con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y, desde luego, del Instituto Nacional Electoral. Y como les decía, Marta Ávila, encargada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, nos acompaña hoy para platicarnos qué está haciendo la ciudad por tratar de hacer, yo no sé si la palabra sea esta, Marta, más ágil el hecho político en la capital del país. Buenas noches, primero y antes que nada. Buenas y gracias noches, por estar Miguel. con nosotros. No, un gusto estar aquí contigo. Y en tú el canal del platícanos, ¿qué Congreso. pasó? Pues mira, pues lo que pasó es que quienes representamos este proyecto de la Cuarta Transformación en la ciudad, estamos convencidos de que todas las instituciones deben conducirse de acuerdo con los principios de racionalidad y austeridad, pero sobre todo con la racionalidad financiera. Y el Instituto Electoral, como el INE, pues como tú ya bien lo mencionaste, pues ha sido un instituto donde se han creado cuotas de poder, ¿no? Y además de engrandecer cada día más la burocracia administrativa dentro de estos institutos que
Como bien dices, hace muchos años luchamos porque en este país ya no se dieran los fraudes que se daban y luchamos por esas instituciones, las organizaciones, los movimientos sociales, la sociedad civil, para que pudiéramos tener estas elecciones transparentes desde cuando se dio que Salinas y Diego Fernández de Ceballos quemaron las boletas, donde otra vez volvió a consolidarse un fraude para el avance de la izquierda en el país. Entonces, a partir de eso, pues se conformaron estos institutos que, pues, como dice o lo que plantea nuestro presidente de la República en la reforma a nivel federal, pues que son institutos que los eligen, ¿no?, en los mismos congresos, que tienen el favor de que dieron su voto y entonces se convierten como que le tienen que servir a ese poder, y creo que los institutos pues deben de actuar imparcialmente y deben de tener esa autonomía de la que ellos hablan, pero que en la práctica no lo tienen. En ese sentido, yo creo que no debe de haber instituciones intocables. Cualquier órgano o ente público debe de estar sujeto a la revisión. Y para eso hay mecanismos de equilibrio entre los poderes y órganos del Estado, y la revisión de su funcionamiento pues está a cargo del poder legislativo. Tenemos la facultad para legislar en la materia y hemos respetado a cabalidad la autonomía del Instituto Electoral. La reforma que aprobamos es meramente administrativa. Entonces, todo esto que se ha promovido, de que estamos en contra de la democracia, digo, eso es una cuestión falsa, una narrativa que ha hecho la oposición para poder detener esta reforma y que pues finalmente no se consiguió. Dimos una gran lucha el jueves anterior en la sesión que tuvimos para aprobar esta reforma, y bueno, donde nuestro grupo parlamentario pues demostró toda la entereza y responsabilidad para poder sacar esta reforma. Y entonces pues creo que esta reforma, el objetivo que tiene fundamental es que la función electoral sea más eficiente y eficaz, sin desangrar al erario. Estamos convencidos de que la legislación electoral debe adecuarse a la realidad, a los nuevos tiempos que corren. Hay que eficientar la administración, y que pues el instituto iba creciendo cada día más y más en los capítulos 1000 y 2000, ¿no? Y entonces pues eso, el gobierno, con esta situación que tuvimos de la pandemia, pues planteó a todos los organismos que pudiéramos reducirnos en nuestros presupuestos, y pues ellos nunca quisieron pues aportar nada, ¿no? Entonces creo que hoy esta reforma va a garantizar esto, al menos que el instituto se mantenga, que haga las adecuaciones de estas áreas, comisiones que se van a fusionar, que no van a desaparecer, porque también es otra parte que se ha estado manejando. Entonces, pues consideramos que fue un avance importante en la cuestión local, en la Ciudad de México, y que ojalá y podamos reproducirlo en los demás congresos locales. Fíjate, Marta, que yo creo que, bien decías tú, esto nació cuando un par de personajes se apoderaron de la voluntad de la gente y le hicieron como quisieron. Y entonces yo creo que el INE, ahora INE, nació con ciertos vicios y ciertos problemas. Y creo que INE, que nace torcido, nunca su ley endereza. Entonces, yo no sé si plantear la desaparición del Instituto Nacional Electoral y todo lo que corresponde a él sería lo más acertado. Pero lo que sí tiene que haber es una cirugía a corazón abierto que permita que los mexicanos tengamos no la confianza en la cédula, en la tarjetita, que es lo que nos vincula realmente con el Instituto Electoral, sino que sepamos que ahí hay gente responsable
que no se supone, que no cree, que no tiene idea de que ellos son los reyes de este concurso, y que el INE quede en lo que me parece que debería ser su tarea, organizar y contar, porque hoy tenemos un INE que juzga, hoy tenemos un INE que interviene en la vida política de los partidos y del país, y creo que esas son funciones que no le corresponden al ente que tendría, insisto, que hacer la elección y contar los votos. Tan, tan. ¿No te parece que tendríamos que ir por ese camino? Pues por supuesto que sí, Miguel. Creo que en esta ratificación de mandato lo vivimos, ¿no? Donde el INE le apostó a una interpretación de las leyes hasta negarnos nuestro derecho como legisladores de promover una ratificación histórica que nunca se había dado en el país, de que podamos evaluar a nuestros representantes, a nuestros gobernadores, y el INE pues con mucha arducia hizo que nosotros nos tuviéramos que replegar. Cualquier cosa que pudiéramos decir era usada en nuestra contra, a pesar de pues la argumentación que nosotros dábamos para poder defender nuestro derecho, pues se convirtió en, como tú dices, juzgador y verdugo, y realmente el objetivo que tenía que ver con la ratificación de mandatos se descuidó. Se redujeron casillas, que también era un argumento de decir, ya no tenemos recurso para hacerlo, entonces si ustedes no nos dan más recurso, siempre estar condicionando el asunto de la responsabilidad que tenían ellos, la promoción que fue muy raquítica, y que por eso tenía que haber un involucramiento de la ciudadanía para poder generar esta cultura donde la participación de la gente tenga que ser lo más importante y fundamental. Y creo que el INE y el Instituto Electoral no estuvieron a la altura de este proceso que tuvimos. Y derivado de esto, fíjate que cuando uno se pone a escuchar todos los argumentos que ha dado el INE, y el planteamiento de seguir con los dineros que nosotros los ciudadanos, le damos al INE, entonces el INE es nuestro, porque también por eso lo mantenemos, no tendrían que decirnos ningún comercial, pero bueno, la idea de que, fíjate nada más, ellos que tanto defienden la democracia, son un ente terrible de desigualdad, y parece que no lo quieren entender. Lo que gana cada uno de estos señores, terrible para lo que ganan, por ejemplo, muchísimos de sus propios empleados, ¿no? Las modificaciones de eso creo que tendrían que hacerse, tendrían ustedes que verlo en eso, pero ¿y en lo político qué se está haciendo? Pues mira, yo creo que en lo político tenemos que avanzar en esta parte que pues tiene que ver con poder generar más información. Hoy el Instituto Electoral, ante esta reforma que se plantea, pues hace una desbandada de comentarios para decir que estamos violentando sus derechos, inclusive construir su narrativa en que la jefa de gobierno tiene algo en contra de ellos, cuando esta reforma es un proceso que damos nosotros en la cuestión parlamentaria. La iniciativa de origen pues fue propuesta por nuestro compañero, el diputado Carlos Hernández Mirón, y toda la discusión para su aprobación se dio en el Congreso, ¿no? Entonces, creo que es evidente que la doctora Claudia Sheinbaum tiene que atender otros asuntos donde la gobernanza en esta gran metrópolis pues es para ella una gran responsabilidad y tiene una gran relevancia, cómo gobernar la ciudad más grande de nuestro país, lo cual, por cierto, pues está haciendo muy bien, como lo demuestran las encuestas recientes. La jefa de gobierno está ocupada en la administración
y notoriamente no tiene ningún pleito ni con los órganos electorales y mucho menos contra los partidos políticos. Así que no existe, yo he escuchado en los medios que dicen es que es una venganza de la jefa de gobierno. No, ella está en lo suyo. Quien diga que se trata de una venganza o una cuestión revanchista, pretende simplemente pues amarrar navajas y escalar una confrontación a niveles que no existen. Y creo que es importante seguir difundiendo esta reforma que se planteó, que la ciudadanía se entere por qué es importante que estos órganos autónomos pues hagan una reducción en la plantilla laboral que tienen y además pues hacer más eficientes estos órganos que son tan importantes para las elecciones que vienen. Lo otro, pues acusarnos de que hemos golpeado a la democracia. Creo que la democracia no tiene que ver con nada de unas áreas administrativas. Creo que la democracia es más allá y tenemos que rescatar estos institutos para que realmente cumplan su función. Entonces, creo que el trabajo abajo, con la gente, de informar lo que está pasando en estos momentos aquí en la Ciudad de México, que vemos una narrativa de la oposición que tiene que ver con que lo que estamos haciendo es incorrecto, que estamos actuando en contra de un instituto que es muy importante para la ciudad. Por supuesto que es importante, por supuesto que no vamos a desaparecer nada del instituto, no estamos tocando su autonomía y creo que esta narrativa que se quiere generar por parte de la oposición, que es muy dañina para todos los ciudadanos que vivimos en la ciudad porque nos confronta. Y entonces tenemos que pues seguir realizando esta información de lo que estamos haciendo para que nuestros órganos autónomos dejen de ser estas cuotas de amigos o de cuates y puedan tener la función para los que fueron creados. A mí, la verdad, esta reforma que discutimos y que apoyamos totalmente tiene que ver donde nuestro voto fue a favor, porque en alguna ocasión platicamos con alguien del instituto que nos decía no puedo hacer mi trabajo porque la gente que está aquí adentro no tiene el perfil, son cuotas que me piden, que me presionan, y entonces no tengo yo manera de poder trabajar para realmente lo que tenemos que hacer dentro del instituto. Platicamos hoy con Marta Ávila Ventura, que es la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad dio un primer paso para irnos internando en esto que podría ser la transformación de las instituciones electorales en la ciudad. Pero Marta, platícanos, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué hay nuevo dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México? Pues mira, dentro del instituto lo que plantea la reforma es que haya una función de varias áreas para que esto permita tener un ahorro en el instituto de cerca de 52 millones de pesos. Son áreas que pueden tener esta fusión y pueden trabajar lo mismo que estaban ellas realizando, porque finalmente son áreas, por ejemplo, como derechos humanos, género, que son temas transversales, ¿no? Y lo otro también, lo de la área que revisa los gastos que se generan, que finalmente eso lleva al INE. Realmente el Instituto Electoral pues no es parte de lo que él tenga que resolver. Entonces, estas áreas que se dicen que van a colapsar y todo eso, pues realmente son áreas que
pueden tener este papel y que eso pues va a generar que el Instituto Electoral para este próximo año que viene no tenga un incremento en el asunto presupuestal, ¿no? Inclusive puede haber una reducción de esos 52 millones, pues que se reflejarán en la ciudadanía, donde la jefa de gobierno pues pueda seguir trabajando en programas y políticas sociales. Se ha dicho mucho de lo que estaba pasando. Por ejemplo, dentro de los argumentos que se han esgrimido para iniciar esto que yo digo que espero que sea una transformación profunda de los institutos electorales, se ha dicho mucho de las cuotas, de las formas que existían, de los vicios que se habían creado. ¿Qué fue lo que ustedes observaron? ¿Qué es lo que vieron, Marta? Pues mira, nosotros lo que vemos en el instituto es que, como anteriormente te comenté, la gente que platicó con nosotros, pues nos hablaba de estas cuotas, ¿no? Que se dan en el instituto y que, pues ellos mismos decían, pues a lo mejor no estamos en contra de que haya alguna recomendación, pero que se cumpla el perfil, ¿no? Que se cumpla el perfil y aparte, pues que se cumpla en el trabajo, porque realmente estas plazas únicamente lo que generaban era que hubieran aviadores dentro del instituto. Eso es un asunto muy grave porque creo que esto no debe de seguir ocurriendo. Es algo que nosotros como proyecto tenemos de que estas áreas que se engrandecen en la nómina, que finalmente únicamente cumplen esta función de generar plazas que no funcionan para lo que debe de hacerse dentro del Instituto Electoral y del mismo INE, ¿no? O sea, es algo muy grave que pasa y que creo que con esta reforma pues se va a poder, primero, creo que el instituto hoy tiene una confrontación, vemos a su presidenta, a los consejeros, discutiendo en el sentido de que si alguien traicionó al interior del INE para poder generar estos recortes, ¿no? Que más bien deberían de estarse preocupando por cómo van a hacer esta reestructuración para que el INE siga haciendo su trabajo mejor, con más eficiencia, que estar buscando, ¿no? Como que quiénes fueron los culpables. Y eso pues es un reflejo de lo que se está tocando en el Instituto Electoral y que realmente pues afecta a varios partidos políticos que tenían ahí sus cuotas. Fíjate que se habla de la cancelación de 100 plazas. ¿Eran 100 aviadores, cuando menos? ¿Lo podríamos decir así, de esa manera, así, grosso modo? Pues posiblemente, ¿no? Pero yo creo que todavía hay más que ver en el instituto. Creo que hoy se toca una parte de la estructura, pero finalmente ellos siguen teniendo la contratación por honorarios, ¿no? Que también ahí es otra manera de poder seguir teniendo algunas cuotas dentro del instituto. A ver, te voy a pedir que hagas una cuenta. Yo supongo que esto estoy claro que es especulación, pero creo que sería interesante para la gente. Si el INE se dedicara, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se dedicara a organizar y contar los votos, ¿cómo cuánto le podrías quitar de su presupuesto? Pues si se dedicara, yo creo que pues le podríamos quitar entre unos 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Nada más en nómina el instituto tiene como 900 millones. Esto sin afectar los salarios de los directivos de la propia institución. Sí, y además porque los niveles más altos están, o sea, abajo en la gente que a lo mejor, como dices, tú cuenta los votos, pues no se ven esos reflejos, ¿no? de salarios mejores, ¿no? Hay
por ejemplo, gastos que nosotros vemos en los institutos de pago de gasolina, pago de teléfono, pago de todo esto, ¿no? Que realmente nosotros como funcionarios pues tenemos un salario con el que podemos pagar esos gastos. En el Congreso de la Ciudad de México pues hicimos esto cuando ganamos en la primera legislatura, quitamos todos estos gastos de los seguros médicos particulares, de los celulares, de la gasolina, de los vehículos, inclusive donamos vehículos a las alcaldías, porque realmente los diputados pues, traemos nuestro vehículo y nos podemos mover en ese. Y el salario que percibimos, pues por supuesto que nos genera y además es parte de nuestro trabajo que tenemos que hacer. Y también en los institutos debe de haber ese recorte, debe de haber, y que no lo haga uno, sino que ellos propongan a través de sus economías que tienen, pues poder ir reduciendo estos gastos dentro del instituto. Creo que eso es muy importante, que nos pongamos el chip de que esto ya cambió, de que hay que, no pueden haber, como dice Andrés Manuel, gobiernos ricos y pueblo pobre, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que ir a través de reformas, pues se tiene que ir haciendo esta limpieza, ¿no? Mire, en la vida política de México, la vida institucional de lo político en México, en la Ciudad de México, vive o es, ¿qué le diré? Consecuencia de una serie de traumas que se produjeron a partir de hechos muy graves, fraudes, trampas, enriquecimiento de quienes participaban en esto. Todo ello fue analizado y se trataron de poner parches a una idea de democracia que no estaba bien construida. A partir de eso se creó el INE tratando de prohibir más que tratando de suponer avances a lo democrático en México. Los traumas entonces empezaron a regir nuestra vida. Hoy esos traumas han causado, ¿qué le diría a usted? Un piso superior, vamos a decirlo de esa manera, de quienes están encargados de las elecciones. La gente del Tribunal Electoral, la gente del Instituto Electoral, quienes están en esos lugares, viven una realidad que no existe, ni en las calles del país ni en las calles de México. Y se juzga la elección a partir de una serie de intereses que no parecen ser los mismos que mueven a la gente al voto. Y entre otras cosas, con todos estos parches, lo que se olvidó fue el derecho inalienable del ciudadano por decir, por escoger quién lo gobierne. Y entonces ahora gobierna de pronto, y usted lo ve, un partido X, el que sea, que tiene más diputados plurinominales y que puede hacer una ley para un lado o para otro. Diputados que además no fueron electos. Instituciones electorales que tampoco fueron electas. Representantes políticos que en muchas ocasiones van a dormirse a las sesiones del Instituto Electoral o de los institutos electorales. Esto es una carga, Marta. Ustedes lo han visto así seguramente. Pues sí, Miguel, claro que es una carga y como tú bien dices, una carga para el pueblo, porque el INE pues tiene un presupuesto que es de la recaudación de todas y todos los que vivimos en la ciudad y que aportamos nuestros impuestos y que, como bien dice nuestro presidente, con la reforma que se va a aprobar en el Congreso Federal, que tiene que ver con mayoría calificada, y que eso también nos detiene, ¿no? Porque en Morena no tenemos mayoría calificada, tenemos que construir los acuerdos y los consensos, y dentro de los demás partidos, pues por supuesto que no están de acuerdo con que se pegue a la cuestión que tienen ellos dentro de esos institutos. Creo que todo esto que plantea la reforma
federal de la cuestión electoral, pues tiene que ver con esto, con que elijamos a nuestros magistrados, que sea un instituto autónomo, que realmente sirva al pueblo para que, como bien dices, a la gente que ellos elijan puedan tener esta confianza, ¿no?, en esos tribunales, porque siempre, ¿no?, o sea, es algo que vemos que se da hasta en las listas plurinominales, ¿no?, cuando algunos magistrados pues platican, ¿no?, se reúnen, ven sus acuerdos y entonces el que realmente ganó pues es el que sale perdiendo y el otro en base a los acuerdos que ellos tengan. Entonces, creo que eso ya la ciudadanía, y porque nosotros que estamos platicando con la gente lo vemos. Ya hay un hartazgo de la gente de darse cuenta de esas cosas y que realmente luego mucha gente dice, pues si ya hay acuerdos de quiénes van a ganar, ya el INE, ¿no?, sirve a algunos cuantos, no sirve al pueblo, para que en este país y en la ciudad haya democracia. Entonces, considero que por supuesto que ojalá y pueda salir esta reforma de nuestro presidente de la República, y nosotros ya dimos un paso en la Ciudad de México, ¿no?, que es una reformita, así se volvió una reformota, con todo esto que se ha querido o se ha puesto sobre la mesa de estar mal informando lo que realmente pretende esta reforma. Y yo quiero decirte que en el Congreso de la Ciudad de México y el grupo parlamentario de Morena todavía vamos más allá. Estamos en la primera legislatura, también nuestro compañero, el diputado Carlos Mirón, presentó una reforma para poder reducir las prerrogativas a los partidos políticos a un 50%, porque también no puede ser que también estemos cargando con eso de los partidos políticos, ¿no? O sea, los estamos manteniendo antes de la elección y en la campaña, ¿no? Entonces, creo que todos estos recursos que se dan, como bien lo mencionabas, tiene que servir para las obras, para los programas, para la ciudadanía, y no estar cargando con estos recursos que se les dan y que no tendríamos por qué hacerlo. Ellos participan en la cuestión de las elecciones, ganan representantes populares, pues que sus representantes populares aporten al partido y que de ahí puedan tener un presupuesto y que tal vez nada más en las campañas pues se pueda apoyar a los candidatos con una... Pero no pasó en la primera legislatura porque quien presidía esta comisión era el diputado Triana del PAN, y por supuesto que nunca la puso sobre la mesa para poder dictaminar. Y además, para esa reforma se necesita la mayoría calificada. Y entonces, pues por supuesto que los demás partidos pues no van a apoyar. Nosotros tenemos 36 diputados, no alcanzamos esa mayoría calificada, pero vamos a dar esa lucha para esta iniciativa también que vamos a presentar y que vamos a informar a la ciudadanía. ¿Cuándo lo van a presentar? Pues yo creo que para el otro periodo, el primer periodo ordinario del segundo año, que empieza de septiembre a diciembre, ¿no? Es muy importante esa reforma para nosotros, es un compromiso que tenemos con la ciudadanía y que vamos a empujarla y que vamos a informarle a la gente para que defienda esta iniciativa que vamos a presentar. Fíjate, Marta, que cuando te escucho y me dices y me explicas cómo vienen todas estas cosas, me sorprende terriblemente porque de pronto lo que escucho, lo que oigo, lo que tengo en la idea constante, es lo que estoy oyendo de la otra parte. Las cosas que descalifican el trabajo constante del Congreso, los pleitos en el Congreso, lo que sucede que irrita a mucha gente, pero que no nos habla de cuál es el trabajo legislativo y de las transformaciones que se están dando
dentro del propio Congreso. Y eso me habla necesariamente de una falta terrible de difusión, de parte no nada más del Congreso, yo creo que del aparato de gobierno en general. No sé por qué no existe una idea más clara de qué difundir, de cómo difundir el trabajo de ustedes, porque es el trabajo que va a afectar directamente a la gente. Esto de lo que tú nos estás hablando, francamente, es sorprendente. Dices, a ver, pues si yo creí que este Congreso tampoco trabajaba, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me estoy enterando de lo que está sucediendo debajo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues yo creo que sí es una situación ahí que tenemos que revisar. A mí me preocupa mucho y que lo hemos estado como revisando en el sentido de que hay veces que los tecnicismos, ¿no?, a la gente le aburren, ¿no? La gente quiere ver cuestiones como más didácticas de entender qué es lo que se trabaja en el Congreso, y creo que esa es una parte que ya tenemos por ahí un plancito que lo vamos a platicar con el canal del Congreso para poder generar esta comunicación con la gente, pero aparte, más allá, queremos revisar el Parlamento abierto que tenemos en el Congreso, que está muy acotado, ¿no? Cuando se publican las iniciativas y nada más la gente a través de la página puede hacer algunos comentarios, pero pues mucha gente no tiene acceso al Internet, ¿no? Entonces queremos hacer un Parlamento abierto más robustecido para que efectivamente pueda llegar a la ciudadanía. Y entre de eso del Parlamento abierto está como el Parlamento popular que los diputados pudiéramos hacer en cada una de las colonias o en nuestros distritos donde representamos, pero que realmente sí se visualice en el Congreso, ¿no?, para poder transmitirlo. Creo que sí esa es una falla que se ha tenido y que tenemos ahí que recomponer. A ver, déjame preguntarte, ¿el Congreso ha roto o hay una fisura entre los intereses de la población y el Congreso? ¿No están muy cercanos? ¿Se han alejado? Sí, yo creo que sí se han alejado. Nos decía el presidente de la mesa que cuando se transmite las sesiones, ¿no?, por esta cuestión de las confrontaciones y todo esto, que la gente tal vez cuando nos está viendo no percibe lo que está pasando dentro del Congreso, que tiene que ver, lo estamos viviendo en esta legislatura, que llegaron diputados de la oposición que fueron asesores. Y siempre en un Congreso, siempre hacen falta la cuestión política, ¿no?, el asunto de generar diálogos, ¿no?, de respeto, y este Congreso, esta segunda legislatura, pues se ha llevado en las cuestiones de los calificativos, de las agresiones, de cuestiones personales, que la verdad eso nos alejan, ¿no?, un poco, y también atrasa nuestro trabajo legislativo, más que la narrativa que ha construido la oposición de decir que hay parálisis legislativa, que hay rezago legislativo, pues tiene que ver con esa parte que ellos no aceptan, ¿no? Por ejemplo, el día de la sesión para la reforma, que escuchemos al coordinador del PAN decir hay que reventar la asamblea cuando no hay argumentos para defenderlas, y ellos que dicen hay que debatir, los de Morena no quieren debatir. Pues no queremos debatir porque hay veces que son temas que la verdad no tiene ni sentido debatirlos, y en esta reforma lo que querían ellos era reventar la sesión a como diera lugar para que no pasara la reforma. Entonces creo que eso no nos ayuda nada a construir una ciudadanía que vea lo que sus diputados están realizando, el trabajo que están haciendo. Y nosotros, pues por supuesto que vamos a buscar, pues más bien a generar, porque yo creo que desde años atrás no hay como un acercamiento, porque la gente
tú sales y le dices, ¿sabes qué es tu diputado? No, yo ni sé ni quién es mi diputado, ¿no? A menos que tengas mucho arraigo en la comunidad y platiques con ellos, entonces, pero realmente, ¿sabes qué hace el Congreso? No, pues yo no sé qué hace el Congreso, ¿no? Eh, los, eh, el Instituto Electoral dice, es que nunca nos recibieron, pero se publicó en la Gaceta la iniciativa, estuvo más de 10 días publicada y donde ellos podían hacer alguna propuesta, ver alguna, no el día que se iba a aprobar, entonces ya te pones, dices, a ver, no queremos así o sea, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo legislativo y está el Parlamento abierto que con sus limitantes, creo que ellos como funcionarios, como un órgano autónomo, tienen que estar al pendiente de lo que se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México porque tiene que ver con ellos, ¿no? Y más, sin embargo, digo, si ni ellos no lo hacen, imagínate la ciudadanía. Entonces creo que es importante generar este vínculo porque pues el poder está en el pueblo, ¿no? Claro, fíjate que cuando te hablaba de la falta de difusión me acordaba yo, tenía yo en la cabeza, ¿qué pasa con cada uno de los módulos que tienen los diputados en cada una de las colonias y en cada una de las alcaldías de la ciudad y el trabajo que debería hacerse ahí para difundir lo que está pasando en estas microciudades que hay en la Ciudad de México? Porque ahí debería de nacer la comunicación. Porque ahí es donde debería de darse el flujo ida y vuelta de las ideas para tratar de mejorar. Creo que eso no está pasando, pero la Ciudad de México requiere mayor información. En eso, lo que yo te pediría ahora como mi última pregunta es, ¿cómo te imaginas la Ciudad de México y su Congreso al final de este gobierno? Pues yo me imagino este Congreso de la ciudad. Creo que nosotros tenemos, pues, con los medios de información, como no acercamiento, ellos sienten que estamos cerrados a poder dialogar, platicar, que la ciudadanía se informe a través de todos los medios, como que estamos muy acotados, ¿no? Pero también tenemos nosotros que hacer los propios medios donde se pueda difundir todo lo que hacemos. Como bien lo mencionas, los módulos que tenemos como diputados es un referente, ¿no? Que tiene que permear hacia la ciudadanía y desde ahí los que trabajamos en nuestro módulo, los que estamos realmente comprometidos con que ese módulo sea un espacio para la ciudadanía, para debatir, para conocer lo que se está haciendo en el Congreso, pues estamos ahí logrando el objetivo, porque eso sí te lo puedo decir, ¿no? Creo que en Morena somos congruentes, hicimos un informe de nuestros 100 días como legisladores, para informar a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Entonces hay que generar esa cultura donde la ciudadanía se involucre. Entonces creo que nosotros tenemos varios medios, un medio es el canal del Congreso, que lo hemos platicado con los compañeros que están al frente del canal, que es un medio que podemos generar, ¿no? Y que podemos lograr que llegue a la ciudadanía y que la ciudadanía logre este vínculo, esta empatía con su Congreso, porque son sus representantes, es su voz en el Congreso y yo tengo que partir de la voz que traigo atrás de no de la mía, o no de ir a negociar mi voto, ¿no? O sea, es lo que traemos atrás. Y creo que eso es la legitimidad que tenemos y que vamos a seguir construyendo, ¿no? Es un proceso que tenemos que llevar a cabo, pero lo importante es poder dejar una huella en este Congreso. Claro. Bien, usted ha oído una mujer comprometida con una transformación urgente para la Ciudad de México. Cambiar lo político es cambiar parte importante, decía yo, de nuestra vida de todos los días, de nuestra vida cotidiana. Y Marta Ávila está comprometida, también lo repito, con esa transformación.
Hoy más que nunca, esto que es dar mayor justicia a los ciudadanos dentro de sus propias reglas, es decir, el valor del voto, es lo más importante. Llegar a esa transformación será para todos nosotros un triunfo, ahora sí, para la democracia, aunque esa democracia de pronto esté en litigio, de pronto esté golpeada por una serie de calumnias que desafortunadamente también permite la democracia. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que pudiste estar aquí. Y tú lo sabes, este es el canal del Congreso, cuantas veces quieras, cuando quieras. Aquí estamos para que platiques con la gente que a final de cuentas nos hace posible a todos nosotros. Gracias, Miguel, te agradezco. Y acuérdese, tengo algo que informarle. Hasta la próxima.